Cuentaderas de historias. Buenas. Ahora sí está grabando. Estamos retomando un poco lo que veníamos viendo sobre corrientes historiográficas. Habíamos hecho mención al pasar, ¿no? Sobre la historiografía tradicional, que le llaman clásica, rankeana. Y vamos a entrar en un momento un momento crítico, donde se va a empezar a poner en crítica el paradigma fundamental, es un paradigma positivista que estaba rigiéndose en Europa, que se estaba extendiendo por todo el mundo en el siglo XIX. Ya a principios del siglo XX estamos hablando de que ese positivismo, esa creencia, no solo que es una creencia positiva en el progreso, ¿sí?, de la mano con esta nueva sociedad inaugurada con el dominio de las clases burguesas, con los estados modernos, sino también una crisis de positivismo en términos científicos, ¿sí? Que para eso vamos a retomar un poco algunos planteos que hace Burke, como quieran pronunciarlo, ¿sí? Usted va a poner en crítica, va a sostener que las características de ese positivismo rondaban o estaban más vinculadas a un nacionalismo romántico, y cuando está haciendo referencia a un nacionalismo romántico, sí tenemos que entender que tiene como referencia a las cuestiones nacionales que habíamos visto, ¿sí?, vinculadas a una historiografía política, que habíamos visto que la historiografía tradicional, rankeana, abordaba lo político como centro, el Estado como sujeto histórico, ¿sí? Y también se va vinculando con las cuestiones románticas en cuanto a la apelación de sentimientos, de emociones, de sensibilidades humanas, vinculadas con sentimientos nacionalistas, patrióticos, en torno a una nacionalidad común. Todo esto tiene que ver con el proceso que habíamos venido hablando de, bueno, necesitamos fundamentar, más que nada, el desarrollo de estos nuevos estados modernos, legitimarlos, ¿sí? Y para ello nos amparamos también en la disciplina histórica. Y en la disciplina histórica, cuando digo disciplina histórica, como algo cerrado. Recuerden, la historiografía tradicional pensaba que la historia se abocaba al estudio de historiadores, de historiadores. No se hablaba en términos inter ni transdisciplinarios. Y aparte de estas características nacionalistas románticas, Björk también sostiene que tiene una orientación comteana, ¿sí? Este positivismo comteano tiene que ver con el positivismo planteado por Auguste Comte, que considera que el conocimiento solamente es auténtico si es científico experimental. Es decir, si el conocimiento no pasa por ciertas formas metodológicas, ciertas formas de llegar a un conocimiento científico a través de lo empírico, ¿sí? Si esos conocimientos no pasan por ese filtro, no son conocimientos válidos. Por ejemplo, conocimientos metafísicos, conocimientos filosóficos, conocimientos o otros saberes de otras sociedades, otros pueblos, no entran en consideración como conocimientos válidos si no son científicos experimentales. Es decir, si el objeto de estudio, ¿sí?, no puede ser observable, medible, racionalizable en los términos que plantea la ciencia positiva, ¿sí? Todo lo que no pueda ser medible, observable, racionalizable, introducido en una lógica de establecimiento de leyes generales, es decir, que podamos establecer una ley general por la cual sostener tal fenómeno,
ocurre siempre en estas condiciones, por ejemplo, entonces no va a ser un conocimiento válido si no se condice con eso. Bueno, esto se va a poner, este positivismo va a entrar en crisis en el primer tercio del siglo XX, y hay bastantes, hay como un crisol de influencias y de situaciones que van llevando y van contribuyendo a poner en crítica al positivismo y a su vez a poner en crítica a la historiografía que encajaba en esa línea positivista, que era la historiografía rankiana. Una discusión central que se está dando a principios del siglo XX, que esto contextualiza esta crisis, o digamos en la que se va situando esta crisis, es las discusiones en torno a si las ciencias naturales y las ciencias sociales, ¿qué onda? Es la pregunta. ¿Qué onda la ciencia natural y las ciencias sociales? ¿Son lo mismo? ¿Deberían regirse con los mismos métodos? ¿Deberían, abordarse de la misma manera? ¿Deberían llegar a los mismos conocimientos? ¿Puede fundirse esa ciencia experimental, esa ciencia o las ciencias naturales? ¿Deberían arrojar los mismos conocimientos que en las ciencias sociales? O sea, las ciencias sociales deberían aspirar a ser como las ciencias experimentales. Bueno, hay gente que cree que sí, hay gente que cree que no, hay gente que... hay un montón de discusiones en ese sentido, pero ese es un contexto que va rodeando estas discusiones que van a llevar, que profundizan esta crisis del positivismo. Y otro elemento contextual que es importante es que ante las nuevas, que esta historiografía, es algo que veníamos hablando hace un rato ahí con el AU, que la historiografía rankiana en realidad se va enfrentando ante nuevas situaciones que no puede explicar a través de la historia política. Y tiene que ver con los conflictos sociales que van surgiendo. El desarrollo de una conflictividad social fruto del desarrollo, bueno, de un montón de cuestiones, pero se va desarrollando las contradicciones mismas dentro del capitalismo, del sistema capitalista, y eso implica movilizaciones, y eso implica que los sectores de poder necesitan poder explicar esos fenómenos. No nos pueden dar cuenta a través de la historiografía, y sí, por ejemplo, va avanzando en algo la sociología. Entonces la historia se va quedando atrás. ¿Sí? La historia como disciplina se va quedando atrás en ese tipo de discusión. Bueno, en ese contexto es que se van readecuando y ahora la necesidad no pasa por explicar lo político y el Estado como sujeto, sino que ahora pasa por explicar lo social, las agitaciones populares, las movilizaciones sociales, ¿sí? Necesitamos entender ya no necesariamente al Estado como sujeto de la historia, sino a los seres humanos como sujetos de la historia, ¿sí? A los seres humanos en sociedad. Yo creo que ahí, Emi, para pensar esto de decir, está muy bueno retomar desde el historicismo clásico. Nosotros ahora tenemos que ver la corriente de los análisis, nos metemos en una nueva corriente historiográfica. Si tuvo un mérito el historicismo clásico es hacer más profesional o científica el método histórico, digamos, y pasarlo por ciertas críticas de las fuentes y que habíamos visto la vez pasada. Eso tenía un límite porque era claramente intencionado desde los sectores de poder, digamos, desde las burguesías nacionales de cada país que hacían las historias de sus estados y legitimaban a solo a su propia nacionalidad, digamos, básicamente. Y justamente como vos decís de que empieza a tener un fin eso para poder explicar los procesos, en el contexto, digamos, en que surgen estos primeros análisis de qué se alimentan, ¿eh? ¿Y por qué vemos los primeros a los análisis, digamos? Básicamente podemos, yo quiero que ser claro, porque si uno lee los textos, y por ahí me pasó a mí la primera vez que los leí, no entendía bien, digamos, los análisis, después uno lee lo que es el estructuralismo, después lee lo que es el marxismo, ya se te hace un enjambre, pero pensar de que en Francia hubo un proceso muy particular que creó una corriente historiográfica particularmente francesa, propiamente francesa, que después se va a expandir
como corriente historiográfica, pero que tiene como la cuna Francia, atravesada por discusiones ideológicas, políticas, y que va a ser diferente el camino, digamos, que tenía ya la historia más política y económica, que va a ser una característica de los anales también, como el marxismo, por ejemplo, que viene más de Europa del Norte, Alemania, y se expandió por otras vías, y que Francia va a tener un desarrollo como paralelo, y va también a encarar un camino crítico al positivismo y de incorporar otras herramientas para pensar la realidad, saliendo del sujeto de Estado, digamos, y poniéndose casi a nivel, digamos, de criticar el positivismo y los anales y el desarrollo de esta historiografía francesa se va a poner al nivel, digamos, de la historiografía económica del norte europeo, digamos, que se venía desarrollando. Hay que pensar, digamos, de que este positivismo que se te venía desarrollando, que dice Lenin, que es lo que empieza a no poder explicar ciertos fenómenos, pasó por una guerra mundial, digamos, ya no son enfrentamientos entre dos naciones, ni que había una frontera, guerra mundial que implicó una masacre histórica que evidentemente fue un punto de inflexión, digamos, para pensar la realidad, digamos. Entonces, eso también va a meter mucho en crisis el proceso civilizatorio europeo, digamos, y que los intelectuales van a empezar a pensar. ¿Cuál es para mí igual bueno, inclusive después tener la crisis del 30 en Estados Unidos, digamos, una crisis económica en el centro, el corazón de uno de los países capitalistas por excelencia del mundo? Entonces, los historiadores franceses creo que la particularidad del desarrollo propio que tienen es empezar a retomar la explicación económica para explicar los procesos históricos. Entonces, por eso, digamos, los anales particularmente es otra forma de explicar la historiografía económica, digamos, que va a ser, después vamos a ir metiendo más porque es mucho más que eso, pero en general es eso, digamos, una historiografía económica con cuna francesa, digamos, que tiene su propia vía, enriqueciéndose y discutiendo con el marxismo, pero de forma paralela, digamos, pero tienen los dos muchas similitudes. De hecho, después el marxismo entra, digamos, en bastantes partes de los anales, pero es historias globales, van a tratar de explicar el proceso mundial histórico, digamos, ya no van a querer explicar cada país por separado, sino que van a decir, hay un proceso en el que estamos todos metidos acá, evidentemente, en que empezar a dar cuenta de eso, creo. Entonces, se empieza a tomar, digamos, desde ese punto de vista, todas estas investigaciones económicas, inclusive se vuelve al pasado con esa intencionalidad de decir, bueno, ¿qué significó, digamos, qué es lo que llevó, digamos, el desarrollo del capitalismo? Se estudia mucho esto, ¿no? Se vuelve hacia la llamada Edad Media, hacia el siglo XVI, digamos, ¿cuáles fueron los factores, digamos, o los motores de nuestra revolución, la Revolución Francesa, que fue la primera revolución burguesa, digamos, o violenta y burguesa de la historia, digamos, que dio muchas lecciones? Entonces, en ese camino, los anales va a ser una clara corriente historiográfica francesa y que va a empezar a entrar en la universidad, pero casi que es como una contracultura, casi que es como crítica, digamos, ¿no? Y empieza a entrar en la universidad, sobre todo en la Sorbonne, donde estaba Hauser, que era uno de los precursores y que va a ser como un nexo entre los historiadores franceses que ya discutían económicamente algunos procesos y los nuevos y la corriente de los anales que se va a formar como corriente historiográfica que aglutina, digamos, a los historiadores críticos que van a criticar el proceso del capitalismo, que van a ser críticos de este proceso y van a tratar de ver cuáles fueron las raíces sociales y económicas. Y la particularidad que tienen es que van a tratar de saber de toda determinación. A la vez que toman la economía, no son deterministas como un cierto estructuralismo más cuadrado, sino que los anales van a decir, si vamos a ver cada proceso hay que mezclar cómo se miden los tiempos históricos, qué relación hay de la cultura en la económica y la economía en la cultura, digamos. Hay veces que esas relaciones son combinadas, entonces van a ser poco esquemáticos, van a ser muy innovadores. Cada trabajo va a ser muy innovador en el sentido de pensar trabajos que expliquen la realidad de forma novedosa, digamos, creo que es la palabra novedosa, digamos. Cada autor es muy novedoso a la hora de explicar qué llevó a la Revolución Francesa, cuáles fueron los gérmenes del capitalismo.
hay obras que son clave, no sé si vos querés, tiramos las obras para mí, son clave, digamos, que fueron gestando este germen de la historia económica en Francia. Yo quería agregar, digamos, varias de las cosas que estaba nombrando, ya están introduciendo una crítica con la historiografía anterior. Ya están mencionando o haciendo pie en la crisis esa del positivismo. El ABU menciona que estamos hablando ahora de una historia que se preocupa de manera al menos interdisciplinaria. Entonces discutiremos si es interdisciplinaria, si es transdisciplinaria, pero no considera que la historia es un algo que se tiene que abordar solamente por historiadores profesionales. Sí coinciden con la cuestión de las historiadores profesionales, pero que no se tiene que encerrar en una disciplina. Entonces, como dice el ABU, va a empezar a tomar cuestiones de la economía, va a vincularse con cuestiones también de la política, pero más que nada también de una sociología naciente, ¿sí? Estamos en un contexto en el cual se va haciendo fuerte en la resolución de esas preguntas entre las ciencias que habíamos dicho en un principio, en ese contexto de ciencias experimentales y ciencias sociales, ¿pueden tener los mismos criterios para llegar a un conocimiento científico? Bueno, la sociología va a ofrecer ciertas respuestas que van a dar cuenta de que sí, en ese tiempo, ¿no? Que sí se pueden adecuar, y uno de los referentes, por ejemplo, en ese caso tiene que ver con los planteos de Durkheim, ¿sí? Que va a plantear que justamente sí se puede obtener conocimientos científicos, ¿sí? En los estudios sociales, en los estudios históricos, ¿sí? Que se puede analizar la sociedad como si fuera un sistema con agentes funcionales, ¿sí? Y que podemos analizar los hechos como si fueran objetos. Cuando digo objeto, estoy recuperando esa visión de Comte, que habíamos hablado antes, del estudio del objeto medible, clasificable, ¿sí? Observable, comparable, ¿sí? Va a entender que se pueden analizar los hechos como objetos para su estudio estadístico, ¿sí? Entonces se puede racionalizar. O sea, Durkheim va a aportar, va a ser de esos sujetos que va a confluir en la idea que sí se puede funcionar, va a resolverlo de esa manera. Hay un montón de otros científicos que dicen, no, es una cuestión irresoluble, no es lo mismo, no puede ser lo mismo el estudio de las ciencias sociales que el estudio de las ciencias experimentales. Y en eso se va a apoyar igual mucho esta nueva historiografía. Vamos a decir varias veces nueva historiografía porque hay nuevas historiografías siempre que hay discusiones que se van transformando, que van deviniendo en otro tipo de discusiones, porque si no, no vamos a decirlo superando, porque si no estaríamos entendiéndolo en términos de etapas. Cuando surgen nuevas discusiones que ponen en crítica modelos anteriores, ¿sí? Generalmente vamos a hablar siempre de esta es una historiografía tradicional y esta es una nueva historiografía, o esta es una nueva historia y esta es la vieja historia. Pero a su vez la nueva historia va a ser la vieja historia de la nueva historia. Vamos a estar discutiendo siempre en esos términos. Pero en este contexto, ¿sí? La vieja historiografía sería la historiografía rankiana positivista, y esta nueva pretensión de identidad, en realidad, lo que hace es que no va definiendo más que algunos criterios en particular, pero que encuentra, por ejemplo, lo que mencionaba en el August, en Anales, en una revista producida en Francia, un espacio de convergencia de distintos aspectos críticos hacia esa vieja historiografía. No hay unanimidad, así no hay un pensamiento unánime que dice, bueno, todos confluyen en esto, o no es que es una escuela, una corriente, ¿sí? Es un espacio de confluencia, donde van recibiendo distintas influencias, por lo tanto algunos se van a enfocar más hacia cuestiones más económicas, hacia estudios más, y es lo que dice Lau, van a haber estudios más novedosos
pero porque también radica lo novedoso en el hecho de que van superando los viejos límites de la historia que estudia documentos de un Estado, historia política y acontecimientos específicos. Creo que una característica específica, digamos, esto de cómo vuelven los anales sobre la propia historia es pensar la historia problema, ¿no? Es la historia que hace preguntas. Y según la pregunta que se hace esa historia problema, trata de construir esos relatos para contestar a estas interrogantes y según el problema que busque resolver o cuestionar, va a ser innovador en esto de qué fuentes específicas para responder estos problemas históricos necesito, qué orden de análisis voy a usar, qué clasificaciones necesarias son para explicar este fenómeno. Inclusive, que es lo gran novedoso de los análisis, es decir, qué forma de periodización puedo usar para explicar determinado problema histórico al que yo vuelvo a contestar, a problematizar. Entonces, cuando uno vuelve con una intención sobre la historia, empieza a hacerse un arsenal de herramientas para explicar esa realidad, para jerarquizar ciertos aspectos, digamos, como qué relación entre lo social y lo económico, qué procesos realmente tienen que ver con cuál otro. Entonces, decir, los tiempos históricos pueden ser, para explicar este fenómeno no voy a explicar un tiempo de, entonces empiezan a usar coyuntura, situación, empiezan a buscar diferentes formas de marcar, no decís, no, cada 20 años vemos qué pasó, no, sino que según qué buscan explicar en el proceso histórico, utilizan diferentes formas de medir el tiempo que son útiles, digamos. Entonces, en ese sentido son muy innovadores, porque le preguntan cosas a la historia y vuelven, y eso genera una historia crítica, digamos, parece. Sí, recupero ahí varias cosas que planteabas al lado. Primero, voy a hacer igual una ubicación por las dudas si nos preguntamos, Chip, ¿de cuándo estamos hablando? Que dijimos el primer tercio de las discusiones de la crítica al positivismo, el primer tercio del siglo XX, se materializa Anales, como revista, desde el 29, o sea, vamos a hablar de que la década del 30, que ya ahí nomás interrumpida por una Segunda Guerra Mundial, inaugura esta posibilidad de confluencia, ¿sí? De esto que está planteando la U. ¿Qué planteó la U? En primer lugar, lo que habíamos hecho mención antes, de que hay una apertura disciplinaria que antes no existía en la historiografía. Y es a esa apertura disciplinaria, a esa visión de la necesidad de una apertura disciplinaria, es a lo que se refieren los historiadores, porque eran más que nada varones. En ese momento todavía seguía el privilegio para los varones, como aún todavía continúa, pero el privilegio de los estudiosos de la intelectualidad pasábamos por los historiadores. Van a plantear que esa es la historia total. Que el abordaje de la historia no puede ser solamente de un aspecto de la historia, del aspecto político del Estado. La historia total toma como idea que es el estudio histórico de todas las manifestaciones de vida en sociedad. Y cuando hablamos de todas las manifestaciones de vida en sociedad, son manifestaciones de tipo económica, son manifestaciones de tipo política, son manifestaciones de tipo culturales, son manifestaciones de tipo sociales. Van a hacer mucho hincapié también en las cuestiones sociales, ¿sí? En relación a esto, ¿sí? Ahí es que se hace referencia a la historia total. Quiero recuperar otra cosa más que acaba de decir recién el Lau. Dijo recién la historia problema. Si lo pensáramos en la historiografía tradicional rankiana, no hay una historia problema. Lo que hay es una historia fundamento, básicamente. Una historia que se sirve, con la cual van fundamentando, y una historia servida a acontecimientos y a datos, pero no se problematiza. En realidad se fundamenta, se busca una construcción a través de una narrativa y de recuperación de ciertos datos históricos que sí parten de ciertos problemas. Digamos, el problema de los sectores dominantes era, bueno, ¿cómo explicamos ahora el surgimiento de estos estados-nación modernos? Pero no se problematizaba en términos científicos. Con la historia problema, lo que está queriendo decir el Agus es que
se cambia el sentido del tiempo y se entiende que el historiador, la historiadora problematiza en un presente cuestiones que pasó en un pasado. Si vamos a hablar, por ahora vamos a hablar en esos términos, ¿no? Son un tiempo lineal de pasado, presente, futuro, pero básicamente esa es la discusión que estaban dando. Discutían, o sea, el historiador parte de un presente, problematiza en base a un presente sobre un pasado. Hay un problema contemporáneo. Es más, eso también se toma bastante de un referente que es Croce, que él plantea que el sujeto de la historia, ¿sí? Es la dimensión contemporánea del ser humano. Es decir, que el sujeto de la historia en realidad es el problema que se define en la contemporaneidad. Es decir, la historia es siempre contemporánea, va a decir, porque siempre parte de un historiador de acá. Eso no quiere decir que lo van a decir todos los anales. Inclusive, Toda esta primera generación, pero sí plantean de que, al menos, si las problemáticas parten de un presente. Por tanto, no hay un pasado a revelar de nuestra historia alemana, de nuestra historia francesa que vamos a revelar como... No. Los problemas los estamos teniendo acá, los estamos en el teniendo capitalismo ahora. y en las crisis, y en las guerras, en las crisis, en esos problemas, digamos, que se empiezan a plantear. Exactamente. Y de la mano con eso va otra discusión con historiografía. Entonces hay otra concepción del tiempo, ¿sí? No es el tiempo en términos necesariamente progresivos y separados. En realidad, más que nada, no es el tiempo separado, la historia como el estudio del tiempo, ¿no? Y del estado en el tiempo, del sujeto de la historia en el tiempo. Sino que, y esto mucho tiene que ver con los vínculos con la sociología y especialmente con la geografía, ya habíamos hablado sobre los estudios de Leblanc y sobre el acercamiento de los posicionamientos, sobre todo en Francia, de la geografía y la historia, y van a integrar el espacio-tiempo. Estamos estudiando entonces fenómenos que tienen que ver con fenómenos espaciotemporales. No se puede separar esa cuestión. No podemos decir, vamos a dedicarnos en el estudio del tiempo como si fuéramos estudiosos de cronología, en realidad. Escindido del espacio, ¿sí? Como si fuera una abstracción, ¿sí? Eso es una crítica que se le hace también al plantear esa otra concepción del tiempo. Se está criticando a la historiografía positivista porque está entendiendo que al ser humano hay que entenderlo en su contexto, y en su contexto espacio-temporal. Entonces esa es otra característica, esta crítica al positivismo y estas nuevas corrientes que ponen en crítica al positivismo. No es el estado del sujeto de la historia, ¿eh? Van a haber divergencias sobre quién es el sujeto de la historia, sí, pero al menos se coincide con que es el ser humano el objeto de conocimiento histórico y el ser humano en sociedad en su contexto, espacio-temporal, ¿sí? Entonces, por eso es que hablamos del estudio histórico de las manifestaciones de vida en sociedad, no de manera abstracta y de decir, bueno, vamos a hablar universalmente de la historia como si fuera una historia universal. Sí, A ver si por ahí esto se entiende de los diferentes tiempos históricos que se empiezan a utilizar, que creo que los autores de los anales, digamos que volvemos, es la corriente historiográfica de los primeros anales, a partir del 30 hasta la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra, esta corriente francesa que empieza a introducir interdisciplinariamente, sobre todo, estudios sociológicos, económicos a la historia, y ya empieza a ganarse un lugar en las universidades, que eso es el gran mérito y importantísimo, digamos, además de las otras anales que van a salir después, que tienen sus propios méritos, digamos, de pensar de realmente el dato histórico. No es, por ejemplo, Bloch, que hace una historia de la tecnología medieval, se dice que el tipo fue estudiando el desarrollo del campesinado francés y habla, por ejemplo, de la invención del molino. Pero un dato es cuando un tipo hizo el molino, pero a Bloch le interesa, por ejemplo, el tiempo histórico de decir, no, el molino realmente es un invento medieval, porque es realmente el momento donde se diversificó y produjo un cambio en las relaciones sociales entre las personas y un cambio en la vida económica, por ejemplo. Entonces, ahí es el dato que le importa. ¿Por qué? Porque es cómo eso tiene que ver con
con las relaciones sociales y cómo cambian o infieren las relaciones sociales. Otro tiempo podría ser el tiempo de las estaciones dentro de ese uso del molino, digamos, que en ese momento de la vida quizá dependía más también del momento de cultivo, una vida agraria, digamos. Entonces van infiriendo y usando según buscan problematizar aspectos históricos, por ejemplo económicos, diferentes tiempos que les sirvan para pensar el rol que juegan los elementos en la vida social, por eso es lo que dice Lemi, cómo esto infiere en la vida social y que explica grandes movimientos históricos que ya van a decir que es una historia universal, que es claro que los anales construyen historias generales, tratan de explicar los movimientos mundiales que se están produciendo en la vida de los hombres. Quería agregar Pero, eso nomás. pero sin universalizar. Se ponen en crítica esto, o sea, no se universaliza, no se contextualiza. Tenemos diferentes realidades. Por lo tanto, al haber diferentes realidades, y al partir de diferentes valoraciones, ¿sí? Y en este marco de discusión entre las ciencias sociales y las ciencias experimentales, es que también se ponen en discusión la cuestión de la objetividad. Hay algo así como lo objetivo, es decir, hay una objetividad pura posible al estilo de las ciencias experimentales. Hay otras formas de conseguir cierta objetividad, hay una imposibilidad de conseguir objetividad. Son discusiones que se van dando en este contexto también, de la misma manera que discusiones con respecto a las cuestiones del progreso. Y con respecto a lo que vos decías, Agus, bueno, vamos a poner ejemplos más concretos. O sea, vos estabas dando el ejemplo de los molinos. Bueno, dentro de la historiografía tradicional te diría que fue parte de la historia del espíritu de la nación. Se correspondía fue un desarrollo que tuvo que ver en una sociedad en particular y que le correspondía a esa sociedad evolucionar, lo van a decir así, de esa manera. Y en otras sociedades no. No explican el fenómeno como necesidades o como cuestiones que tienen que ver a sujetos específicos en la historia que les afectaban problemáticas específicas. Por ejemplo, cuestiones de cómo mejorar técnicamente esto, cómo podría innovar en este sentido para poder mejorar la cosecha o mejorar lo que fuera, o por qué necesidades sociales, no solamente individuales, sino sociales, surge el desarrollo tecnológico, o el desarrollo no en el sentido progresivo, sino un movimiento, digamos, tecnológico. Y anteriormente nos explicaba eso, es como, bueno, es una cuestión del espíritu de la nación que fue llevando a que fueran evolucionando de tal manera. Y las evoluciones se corresponden con una especie de espíritu místico, ¿sí? Que lleva y ya predetermina o que va llevando a que cada nación, como lo decían, tenga su destino también planteado, ¿no? Y que puedan forjar también su destino. Bueno, no, acá se discute que no es una cuestión en esos términos, eso no es objetivo, o eso no es planteo de objetividad. Hay otros elementos que entran en cuestión que tienen que ver con las valoraciones personales, con las condiciones sociales, económicas, políticas, que son múltiples dimensiones para analizar, cuestiones que fueron mutando, variando con respecto al tiempo y que no es un tiempo necesariamente en términos de progreso. Recordemos que también de la mano de ese positivismo la idea de progreso estaba fuertemente vinculada a la idea de que con las ciencias, con el sistema capitalista vigente, obviamente íbamos encaminados hacia un mundo mejor. Obviamente íbamos encaminados hacia el mundo del progreso, de la civilización. Y justo para cuando surge Anales, entra en una gran crisis, ya no solo el paradigma positivista, sino la lógica del libre cambio, la lógica capitalista del libre cambista. Es un desastre. De repente es como, esto que creíamos de manera positiva es un desastre. O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde estamos yendo? Y ya veníamos de una guerra, culminamos en una guerra. Como decía el Agus, la época por ahí
de un ambiente positivo tiene que ver en un contexto previo a esta masacre que dice la URSS. No la veían venir. Supuestamente hay una referencia a la Belle Époque, ¿sí? Una época de paz, de prosperidad, de que, bueno, de que se podían resolver los problemas de la humanidad de otra manera. Sí, Y de había repente, ¡pumba! el crecimiento económico iba a garantizar en algún punto, iba a hacer evolucionar los medios de producción para que la burguesía, digamos, los capitalistas desarrollen tanto la tecnología que garanticen las necesidades sociales de todas las personas. Y lo que se vio es que se fue cada vez concentrando más, digamos, los intereses en menos manos, que llevaron a la masacre de la Primera Guerra Mundial, y que va a ser lo que realmente ponga en crítica en todos estos autores esta idea de positivismo, digamos, que ya venía, digamos, anteriormente, digamos, siendo, digamos, cuestionada. Podemos retomar un poco también esto de pensar, este capitalismo estaba siendo cuestionado, digamos, por una historiografía económica más de la mano del marxismo. Había, inclusive antes de Marx, autores críticos, digamos, del desarrollo, digamos, del capitalismo, pero este es el caso francés, digamos, tiene todas estas particularidades, digamos, ¿no? De entrar en la Sorbonne, que es una universidad, digamos, donde estaba Hauser, que era también un gran estudiador de los movimientos sociales, estudioso, digamos, de los movimientos sociales, y que va a nutrir un poco a sus alumnos, digamos, que fueron también partes de los anales, como Febre, Pierre Vilar, digamos, que vienen de esa escuela de Hauser, que directamente, quizás Hauser era un poco antes de los anales, pero ya empieza a marcar un puente y a darle un marco más teórico, más claro a estos primeros anales, a los primeros iniciadores de los anales, que van a ser Bloch y Febre, sobre todo, que a partir de 1930 van a decir, che, hagamos una revista que inclusive, por ejemplo, hacía encuestas internacionales a través de la revista, se nutría de otras ideologías, digamos, que estaban en ese contexto en Europa, digamos, donde estaba la escuela de Frankfurt, estaba el psicoanálisis de Freud, digamos, en auge, y fue enriqueciendo todas estas investigaciones a través de esta revista, que va a ser pluridisciplinaria, como decía Lemmy, y que va a ser muy innovadora en cada pregunta que le quiera hacer a la historia, digamos, en cada autor como que va a buscar qué puede incorporar, qué disciplina lo puede ayudar a desentrañar un poco más, digamos, de ese proceso histórico, para explicar cómo llegamos a esta situación que van a decir que es mala. Me parece que en los anales podemos definir eso, no sé, pero, decir que ellos opinaban de que era muy crítico de la realidad social del momento, digamos. De hecho, bueno, Bloch y Lefebvre fueron combatientes de la Primera Guerra Mundial, antifascistas ambos, que inclusive Bloch, cuando los anales, estos primeros anales de los que estamos hablando nosotros, se ven interrumpidos, como decía Lemmy, por la Segunda Guerra Mundial, Bloch va a ser fusilado como parte de la resistencia antinazi. Digamos, eran hombres de la historia y parte de un momento histórico muy concentrado, ¿no? Que parece que esas generaciones han vivido, que si el 30, si querés, Revolución Rusa, Guerra Mundial, digamos, ¿no? Han vivido procesos históricos grandes que los hicieron ser muy críticos, digamos, de su contemporaneidad, y empezaron a hacer esta historia problema con este enriquecimiento que tienen los anales, digamos, de hacer una revista abierta a varias disciplinas, digamos. Hagamos una revista, dijiste. Hagamos una revista, tomemos Fernet. Me parece una herramienta casi de propaganda muy buena, digamos, me parece como muy innovadora, ¿no? También podemos decir. Esas eran las discusiones más de la época. Sacamos un poco de decir, no, solamente el conocimiento está en la universidad. De los anales te dicen, no, mirá, loco, hagamos, difundamos, integremos, digamos, eran tipos muy innovadores, digamos, ¿no? Sí, pero sí tenían igual, sí creían en la cuestión de que el conocimiento es un conocimiento científico validado, que tiene que ver con la academia científica. Las fuentes eran muy importantes, y muy críticos, las fuentes eran muy críticos. De hecho, la forma de producción, para tener en cuenta la forma de producción típica de anales, como serían los papers, en ese momento eran las monografías históricas. Eran la forma de producción que hacían y tenían que ver con ciertos criterios académicos y ciertos criterios de exposición en términos científicos. Pero Lau recién también mencionaba que
bueno, mencionaba Hauser, que esto no viene, digamos, de la nada, de repente surge, sino que hay aportes que van realizándose desde otros sectores. Cuando digo desde otros sectores, digo, bueno, no necesariamente en el campo de la historia, como ciencia, sino también en el campo desde la filosofía también, que aporta la reflexión. Y a la filosofía de la historia particularmente, que aporta la reflexión, y a muchos se lo engloba como algo que Burke plantea como historicismo de entreguerras, ¿sí? Algo que establece más o menos entre la década del 20, que también hace un rechazo al positivismo, ¿sí? Que entienden que las ciencias sociales tienen otras lógicas y otras formas de llegar al conocimiento diferente a las ciencias naturales. De la misma manera que en análisis entienden que todo humano es sujeto en la historia, que no puede ser descontextualizado ni sacado de su espacio-tiempo, ¿sí? Lo que van a diferir un poco es, bueno, ese sujeto de la historia, ¿quién es? Ya habíamos visto que, por ejemplo, para Croce, el sujeto de la historia es la dimensión contemporánea. El sujeto de la historia es el hecho de que somos contemporáneos. O sea, el sujeto de la historia lo define contemporáneamente el historiador. Y la problemática que define el historiador. La historia siempre es contemporánea, porque se define desde acá y se va hacia un pasado. Otros, por ejemplo, como Collingwood, hay algunas cosas que también están muy interesantes. Collingwood dice que no es la dimensión contemporánea, sino la dimensión imaginativa del humano. Es decir, como historiadora, yo reactualizo en el presente, ¿sí? Una experiencia pasada, pero tengo que tener esa posibilidad de imaginarla, de involucrarme, y que va a haber conocimiento histórico donde el historiador pueda recrear imaginativamente qué pasó, qué fue esto, cómo me puedo situar o resituar en esa historia. Ortega y Gasset, por ejemplo, va a decir, no, bueno, no es la dimensión contemporánea ni la dimensión imaginativa, sino la dimensión circunstancial del humano, en realidad. La historia es lo que al ser humano le ha ocurrido, o sea, es un devenir. No hay una naturaleza humana de por sí, sino que hay circunstancias históricas por las cuales se van aconteciendo. Dice que no hay pasado, sino que solo hay presente. Y que a partir del presente es que vemos ese pasado, ¿no? Pero siempre partiendo desde ese presente. Más cercano también a Croce en ese sentido. Bueno, Ortega y Gasset, Croce, Collingwood, esto están poniendo en crítica las cuestiones objetivas, ¿no? De la objetividad planteada por el positivismo. De esta historia universal, entendida como historia universal. Es decir, no, la historia universal sí tiene que ver con la capacidad del historiador de imaginarse un pasado. Eso tiene que ver con valoraciones del historiador. O no, si es historia que tiene que ver con el presente. Y el presente se va transformando. Eso tiene que ver con cuestiones que tienen que ver con el contexto del historiador, van a decir. Dependiendo de ese contexto en el que se encuentra el historiador, va a cambiar esa historia, por decirlo de una manera. ¿Sí? Y reconocen que hay una intromisión de la subjetividad. Es decir, que no es una cuestión de la objetividad pura al estilo que plantea el positivismo comteano, de entenderse de manera aséptico, ¿sí? Fuera de neutral o objetivo, en términos de fuera de todo tipo de intromisión de subjetividad. Es decir, no, es imposible. Y no por eso deja de tener objetividad. Después tenés otros historiadores que son más organicistas. Ellos creen que el sujeto de la historia son otras. Por ejemplo, para Sprengler, el sujeto de la historia, siempre haciendo referencia a estas personas que fueron influyendo después en Anal, ¿no? Porque tienen que ver con la exclusión en Anal. Y Sprengler plantea que el sujeto de la historia es la cultura. Y sí cree que hay ciertas, a diferencia del resto que veníamos mencionando, sí cree que hay ciertas regularidades culturales. Es decir, que a través de la historia, por ejemplo, la cultura francesa
se pueden tomar ciertas regularidades en su cultura que se pueden estudiar científicamente. Algo de manera distinta, pero también similar, es Tony que plantea que más que las culturas son las civilizaciones, pero más o menos es lo mismo el planteo. Hay regularidades en las civilizaciones. La civilización, tírate un ejemplo, la civilización hispánica. Bueno, la civilización hispánica tiene ciertas regularidades que la podemos estudiar como civilización hispánica y que de hecho delimitan una frontera que separa de otras civilizaciones que dice, bueno, esto no es hispánico, esto sí es hispánico. ¿Sí? Entonces, van a entender en términos generales, ¿sí? Van a hacer generalizaciones y a partir de esas generalizaciones va a decir, bueno, puede ser científico porque podemos comparar a través de esas regularidades que tienen, bueno, cómo es esta civilización con esta otra, o cómo es esta cultura con respecto a esta otra. Podemos hacer una ciencia comparativa, ¿sí? Lo que no van a coincidir es en que, y en esto sí difieren, en la cuestión de tiempo. Esas civilizaciones y esas culturas, para Sprengler y Tony efectivamente, son cíclicas, tienen sus vueltas cíclicas, es decir, no son lineales. Es decir, tienen ciclos de auges y ciclos de decadencia. Y el rol del historiador, de la historiadora, es también descubrir esos ciclos y poder hasta predecir, a ver en qué ciclo nos encontramos para poder predecir si estamos entrando en una serie de auge o de decadencia. Fíjense que hay tonalidades totalmente distintas, pero todas esas tonalidades entran en discusión con lo que es una historia que pone en crítica en algún sentido al positivismo. En esto que sostenemos que no es una crítica homogénea, no hay una homogeneidad, una corriente que de manera homogénea pone en crítica al positivismo, sino que hay una diversidad de cuestiones. Y otros, bueno, de los aportantes a esta nueva historiografía tienen que ver con, que ya habíamos planteado, Durkheim, Weber, como quieran decirle, desde la sociología. Desde la sociología se hacen aportes que también tienen que ver con el análisis de la realidad en términos sociales, ¿sí? No en términos políticos y en términos del sujeto-estado, ¿sí? Del Estado como sujeto de la historia. Esto como en líneas generales, ¿sí? Hablamos un montonazo, y eso que se nos hizo de larguito, ya de hecho estamos como en tiempo de ir cerrando. Sí retomaría, por ejemplo, qué decía el mismo Bloch, para ver qué era Annales o cuáles eran los planteos desde Annales mismo. O Febre. Podemos hacer otro videito después, recuperando ya un poco más, no tanto en lo general, sino con discusiones más particulares y qué discutían o qué estaban discutiendo y con quiénes estaban discutiendo en ese periodo. Ya decir algo así como, bueno, Bloch, miren, plantea esto, que tiene que ver con lo que habíamos visto hoy. ¿Sí? Sí, para mí está bueno, si queden claro, de decir por qué estamos viendo, por qué se estudian los anales, digamos, qué tiene que ver, digamos, con estudiar la historiografía. No sé, decir, bueno, qué lugar tiene en la historia, en las discusiones. Tenemos una historiografía económica más dura, digamos, que viene de la mitad del siglo XIX, digamos, desde Alemania, digamos, más de la mano del marxismo y ese materialismo histórico, y que en la primera mitad del siglo XX está este auge, digamos, de una historiografía multidisciplinaria, económica, digamos, que va a tener una amplitud de visiones, que es la historiografía de los anales, digamos, que es la escuela que más lo representa, y está en Francia y va a ser totalmente crítica, que inclusive se dice, digamos, que los anales fueron casi una trinchera dentro de la universidad, dentro de la Sorbonne, digamos, que van a seguir siendo científicos ellos, una trinchera contra el positivismo que anidaba en todas las instituciones educativas de la época, y y se van a aglutinar ahí, van a debatir ahí dentro, inclusive, como decía Emi. Pero eso, digamos, para mí una de las características generales puede ser esa, digamos. Sí, haciendo hincapié en que no es específicamente una corriente o una escuela francesa, sino que un espacio de confluencia donde hasta intervenían filósofos de la historia y que tienen que ver con influencias de
científicos, filósofos, intelectuales, quieren llamarlo como pensadores, de distintos lugares, ¿sí? De distintas regiones. Bien, creo que por ahora vamos con eso, vamos a seguir, pero ya a profundizar con cuestiones más particulares de anales. Vamos a meter con la primera generación de anales, porque estamos hablando de primera generación de anales porque se suele clasificar en 3, algunos hacen una cuarta clasificación también de anales, pero es lo que queríamos introducirles para esta revisión de corrientes historiográficas. Les mandamos un abrazo, esperemos que anden bien y nos veremos en la siguiente. Ojalá les sirva y no sea una pérdida de tiempo. Esperemos.